Muchas gracias. Únete al más completo programa de formación musical en línea. El programa técnico en música es tu mejor opción. Si tienes disponibilidad de tiempo limitada, asiste a clases durante las noches o incluso accede a las grabaciones si no puedes conectarte a las sesiones en vivo. ¿Sientes que estás estancado en tu progreso como músico? A través de nuestro completo y estructurado programa de estudios, te ayudaremos a enfocarte en desarrollar al máximo tus habilidades musicales. ¿Deseas profesionalizarte y avanzar al próximo nivel? Aprenderás lectura musical, improvisación, armonía e instrumento, con instructores internacionales y expertos en jazz, que te guiarán paso a paso y te motivarán a practicar constantemente. Si sientes que por falta de disciplina, tiempo, horarios, no has podido progresar, unirte a nuestra academia cambiará por completo tu entorno de aprendizaje. Conocerás a más músicos con objetivos en común y aprenderás también de ellos. Semana a semana aprenderás algo que no sabías y siempre tendrás algo nuevo que practicar, por lo que desarrollarás hábitos de estudio y en muy poco tiempo notarás los cambios, gracias a tu esfuerzo y compromiso en el programa. Pensum de estudio completo, con opción a ingresar como principiante o intermedio. Horarios convenientes por las noches y acceso a las sesiones grabadas si no pudiste asistir a clase. Costos accesibles que puedes pagar mes a mes, sin pago inicial de inscripción. Las clases inician este próximo 10 de abril. Inscríbete ahora. Visita nuestro sitio web o contáctanos a través de redes sociales o WhatsApp. Muy bien, muchas gracias. Entonces vamos a dar inicio. Voy a presentar entonces a Pablo. Pablo Jasso es de México. Él, bueno, ha tenido mucha experiencia como docente, como músico. Bueno, tiene una licenciatura en educación musical del Conservatorio Nacional de Música y una tecnicatura de piano del Instituto Nacional de Bellas Artes. Asimismo, ha sido maestro de prestigiosas instituciones como Grupo Bergkamp y también del Centro Universitario de Música Fermata. Y actualmente, pues por supuesto, también es instructor en AV Jazz. Así que, bueno, Pablo, te dejo en uso de la palabra y pues bienvenidos a todos y que disfruten de este taller. Muchas gracias, David. Bueno, pues buenas noches, clase. Buenas noches a todos los que están aquí. Gracias por su presencia. Vamos a tener pues el workshop de pues la iniciación en el piano. Vamos a tocar varios temas importantes de cómo uno se debe iniciar y vamos a dar el recorrido de qué es lo que les espera en este curso pues de piano ya para iniciar su carrera o iniciar una actividad si así lo desean en el piano. Bueno, para empezar, pues el piano, ya todos sabemos que el piano es un instrumento de percusión, no es un instrumento como tal de cuerda punzada ni como los demás, es un instrumento totalmente de cuerda percutida porque puesto que los martillos son los que hacen que suene como tal el instrumento cuando lo golpean. Pero no solamente el piano se trata de venir aquí a tocar notas o solamente tocar acordes, sino debemos también entender las raíces de esto para evitar lesiones o evitar problemas futuros que nosotros podamos presentar en el instrumento. Lo más importante, que siempre se lo digo a todos mis alumnos, es que no toquen con tensiones y no sobrepasen sus límites lastimándose. Es muy importante tener una técnica adecuada al principio. Entonces, para empezar, yo les recomiendo muchísimo tener un banco que no sea una silla para el piano. Puede ser un banco de batería, puede ser, pero que sea lo más derecho posible, puesto que las sillas normalmente de escritorio, las sillas de mesa, normalmente tienen una inclinación hacia abajo para que la espalda esté lo más cómoda posible, pero a nosotros no nos funciona en el instrumento. Nosotros tenemos que tener la espalda lo más recta posible. Entonces, pueden conseguirse un piano como más o menos como este, que en las tiendas de música normalmente las venden, como lo que todos conocemos. Pueden adquirir un banco si quieren de batería, también puede ser útil, pero si no les queda otra y tener pues una silla, lo más recomendable es que se sienten a la orilla de para que esté la espalda lo más recta posible. Ahora, la altura del instrumento también es importante partir de ella.
porque no tenemos que tener ni las manos muy bajas ni las manos muy arriba. Entonces, ¿cuál es la estructura? Bueno, digo, ¿cuál es la altura ideal del instrumento para que nosotros podamos empezar a tenerlo? Es a la altura del ombligo. Así como nosotros podemos tener, igual en el bajo eléctrico o en la guitarra, donde sabemos que está bien agarrado en el talí porque está en el ombligo, lo mismo sucede aquí en el piano. En el teclado yo lo tengo aquí a esta altura. Les recomiendo a muchos, les recomiendo a todos que aquí arriba en el Zoom le pongan el modo de vista que se llama, me parece que es hablante en español y es speaker en inglés, y lo pongan en anclaje para que ustedes puedan ver como lo más completa posible y no lo vean como el mundo de vista galería. Entonces nosotros tenemos a la altura del ombligo el teclado, y esto hace que la altura de los brazos sea lo más ergonómica posible. ¿Qué es lo ergonómico? Lo ergonómico es lo natural del cuerpo. Nosotros como músicos tenemos que entender que hay una diferencia entre lo normal y lo natural. Lo normal sería lo aceptado por todos o lo que nos hace común en cuanto a lo cotidiano. Y lo natural se puede traducir como, en esto de la música se puede traducir como para lo que está hecho. Nosotros podemos decir que nuestra espalda está hecha para estar recta, pero hay personas que caminan encorvadas, o hay personas que tienden a tener contracturas por su posición normal. Nosotros tenemos que entender que todo lo que estamos haciendo es lo más natural hacia el cuerpo humano. Entonces, la altura del piano es en el ombligo, puesto que esto nos deja que la altura de los brazos sea lo más ergonómica posible, lo más natural. Ahora, ¿qué distancia tienen que tener que tenemos que tener del piano? Hay muchas personas que se meten dentro del piano, es decir, yo estoy aquí en el piano y ellas meten sus piernas abajo. Lo más correcto es que ustedes tengan al límite de sus rodillas, tengan el teclado. Esto hace que la distancia en los brazos no sea ni muy lejana, pero tampoco sea muy corta. Y esto tensa los brazos. Entonces, si ya estamos exactamente a la orilla, nuestras rodillas están a la orilla del teclado, ni adentro ni afuera, están a la orilla, y nosotros tenemos el piano a la altura del ombligo, nosotros ya tenemos la posición lo más natural posible para poder empezar a tocar. Esto es lo más importante para empezar, puesto que tienen que entender una cosa como estudiantes, es que no deben de tocar con tensiones. Si les duele la espalda, los brazos, las manos, la espalda baja, las palmas, si les duele el antebrazo, el brazo como tal, si les duele, inclusive también los hombros pueden doler, o el cuello, puede subirse hasta el cuello. No deben tocar, ni un solo instrumento debe causarles dolor. Si este es el caso, en la sección de preguntas me preguntan qué están haciendo, o lo pueden mostrar en cámara y yo ya les puedo dar como su retroalimentación rápida, pero esta es la posición más ergonómica en cuanto al piano. Ahora, ¿cómo nosotros debemos poner las manos? Las manos no solamente se deben poner de esta forma, porque hay muchos pianistas en el sector popular que vemos que las manos las tienen como todas atrofiadas o las tienen aplastadas, tienen así. Las manos tienen que permanecer con su forma natural. Si nosotros ponemos nuestra mano nuestra palma sobre la otra y la dejamos floja, vemos que nuestra mano automáticamente se cierra, es decir, no se extiende. Nosotros al ver que esta es la forma en la que se cierra, esta es la forma natural como de garrita que tienen los dedos en el piano. Ahora, el piano no se presiona. Hay muchos teclados que obviamente al ser baratos no tienen como una simulación de piano, pero el piano en sí, como funciona con martinetes, si yo presiono el piano ni siquiera suena. Si yo bajo la tecla muy despacio no suena. Si bajo la tecla rápido, suena fuerte. Si la bajo más despacio, empieza a bajar su volumen. Ese es realmente cómo funciona el piano. El piano no se presiona, los dedos se bajan. Lo único que tenemos que hacer es bajar los dedos. Y ya tenemos ahí. Ahora, la posición de las manos se tiene que quedar en esta forma de garra. ¿Por qué? Porque hay personas que sus dedos tienden a irse para atrás. Dependiendo de la elasticidad de nuestros ligamentos, hay personas que sus dedos tienden a irse como hacia atrás. Esto es incorrecto porque genera una tensión en el ligamento, en la articulación. No podemos generar esa tensión porque nos puede dar artritis o nos puede cobrar fractura en el futuro. Entonces cuando estamos tocando, tiene que permanecer lo más circulares posibles los dedos, que no se nos vayan para atrás. Otra cosa, sobre todo para las señoritas, es que las uñas tienen que estar
cortas. ¿Por qué? Porque la punta de los dedos es lo que toca el teclado del piano. Pongo esta cámara de este lado para que a ver si se ve. Ahí está. Si yo pongo mi mano de este lado, la punta es lo que toca, no la yema. Si yo trato de tocar la yema, mis dedos automáticamente se aplastan. Lo que toca son las puntas. Y al mismo tiempo tener los nudillos arriba, que no se aplasten las manos. Si yo aplasto la mano, siento tensión en todo esto. La forma natural de garra. Y los dedos mantienen su forma circular. Es muy importante para no generar tensión en ningún lado. Cuando empiecen a hacer los ejercicios, cuando empiecen a tocar, tienen que tener mucho cuidado. Ahora, traten de no saltarse muchísimos más pasos de los que están listos. Nosotros como estudiantes y aficionados de la música, nosotros estamos acostumbrados a irnos luego a lo que conocemos y está perfecto. Pero ahora, como ya vamos a entrar a un curso, lo que tenemos que entender es estructurar ese estudio. No podemos pasar luego los acordes si no dominamos esa posición, sobre todo si estamos hablando de acordes de séptima u octavas en el bajo. No podemos pasar luego puesto que no domino todavía la posición. Necesitamos dominar la posición. ¿Para qué? Para que no se pierda y no nos genere tensión. De hecho, vi una vez un curso en línea de un pianista de salsa que veía cómo tenía los dedos así como todos acostados, ¿no? Y algunos pasajes sí le costaban, o sea, se veía que se escuchaba un poco sucio, puesto que su posición estaba mal. Tienen que cuidar muchísimo la posición como estudiantes. Ahora, eso es en cuanto a la posición de las manos. Los pianos se dividen entre teclados y pianos. El piano como tal tiene en sí 7 octavas, pero también hay teclados de 5. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que ellos acortan las 2 octavas superiores. Digo, la octava superior y la octava inferior. Esto es lo que estoy poniendo en mis manos, es lo que ocupa un piano de 5 octavas. Lo más correcto es tener de 7 y con tecla pesada, porque eso fortalece nuestros dedos y entonces nos deja tocar un poquito con más fuerza, sobre todo para hacer matices. Nos deja hacer matiz o hacerlo más piano. Nos deja hacerlo un poquito más piano y nos deja tener más control. Entonces yo recomiendo muchísimo que consigan este tipo de teclado. ¿De acuerdo? Ahora vamos con la técnica. La técnica es la forma correcta de poder articular o ejecutar el instrumento musical. La técnica, aparte de cómo nos sentamos, tenemos que entender que hay que separar los dedos. El piano es un instrumento bastante difícil en cuanto al uso de los dedos. Hay pasajes en la música popular y hay tipo de música popular que no es tan complicado. Y eso mientras más vayan explorando en su carrera musical o en su actividad musical, si no se quieren dedicar profesionalmente a esto, van a darse cuenta que hay música muchísimo más simple. Hay música muchísimo más simple a otro tipo de música, por ejemplo una salsa, un solo de jazz, música de concierto clásico, etcétera, etcétera, etcétera. Hay música más sencilla. Vamos a hablar de la técnica a resolver. La técnica, para empezar tenemos que empezar a separar los dedos. Entonces, lo primero que yo les voy a dejar para los que se están acercando totalmente de cero al teclado es la forma correcta en que vamos a soltar los brazos. Vamos a hacer este ejercicio teniendo ya la posición, todo lo que hemos visto, vamos a hacerlo de esta forma y lo que vamos a hacer es subir las manos, vamos a aflojarlas, vamos a mecerlas alrededor a nuestros lados y las vamos a subir al piano. De esta forma estoy totalmente flácido y no presento ni una sola tensión. Pongo las manos en posición y vamos a empezar a tocar de do a sol. No presionando, solamente bajando los dedos, cuidando que sean las puntas y que los dedos no pierdan posición. Es muy importante que los dedos no pierdan ni una sola posición. Es decir, que no de pronto baje la mano, ven como mi mano ya está acá abajo. La mano se queda.
se queda nivelada con el brazo. Es muy importante no perderlo. Mis dedos no se van para atrás, es decir, también es decir que no se va para atrás la articulación. Y otra, hay muchas personas que yo me he encontrado que tienden a bajar la mano en vez de tocar el meñique. Es decir, hacen esto. Cada dedo debe ser independiente. Cada dedo. Sin necesidad de mover la mano. Entonces muevan cada uno de los dedos. Cuando ya lo hayan dominado, nos vamos a mismos dedos, que es más fácil para algunos. Ese es el principio básico, mantener nuestra posición en una forma natural y correcta. Ahora, puede haber variantes, y eso es algo también que tienen que entender como estudiantes de música. Cada uno de nuestros cuerpos es distinto. Tienen que moldear la técnica a su cuerpo. Es decir, hay personas, por ejemplo, que cuando vemos nuestra mano, hay personas que los dedos los tienen rectos. Yo, por ejemplo, tengo el dedo meñique hacia adentro y el dedo anular también hacia adentro, hacia el dedo medio. Hay personas, esto hace que normalmente cuando yo estoy tocando, este dedo tiende a acostarse tantito, el anular, no sé si lo ven. Tiende a acostarse tantito. Pero lo que yo cuido es que no pierda su forma redonda. Ya esa es una manera en que se moldea mi cuerpo a la técnica. Entonces no sean tampoco tan rigurosos. Pero con que mantengan esta forma circular, ya vamos de gane. Entonces, ese es el primer ejercicio que yo les puedo dar. Dentro del curso yo les voy a otorgar unas hojas que son las combinaciones de nuestros 5 dedos. Son 3 hojas que son como cerca de más de 100 ejercicios. Son combinaciones. Son de esta forma, por ejemplo. Y empieza toda la combinación. Toda la combinación, estoy tratando de acordarme de memoria. Pero son puras combinaciones. Puras combinaciones de todos nuestros 5 dedos. Eso para dominar los 5 dedos. Una vez que dominamos los 5 dedos, ¿qué hacemos? Ya pasamos ejercicios un poquito más elaborados. Por ejemplo, que las manos ya empiezan a hacer cosas distintas. O tornarlas. Empezamos a soltar, empezamos a hacer cosas ya. Voy a ponerles el libro para que lo puedan notar. El libro que sigue. ¿Dónde estás? Aquí está. Ok, vamos a pasar a partitura. Vamos a pasar esto acá. Más abajo. Es en el 12. Aquí está. Por ejemplo, ¿no? Aquí ya se ven ya se ven el ejercicio como las manos empiezan a hacer cosas distintas, ¿no? Obviamente dentro del curso de lectura pues tienen que aprender a leer, ¿no? El piano es un instrumento que les haría muchísimo favor, les hace muchísimo favor y les hace muchísima ventaja el saber leer. Por ejemplo, aquí ya tenemos este ejercicio, ¿no? Donde el pentagrama superior es la mano derecha, el pentagrama inferior es la mano izquierda. Y ya empiezan a hacer cosas distintas. Suena muy infantil, pero acuérdense que estamos aprendiendo. Estamos aprendiendo y tenemos que hacer movimientos simples. Yo sé que muchos de nosotros queremos ir más rápido. Queremos volar, queremos que ya suene cool, queremos que ya suene padre, pero estamos aprendiendo apenas. Por ejemplo, esta ya tiene 2 melodías, ya tiene un cierto contrapunto. Ya empieza a tener un cierto contrapunto, 2 melodías puestas. Por ejemplo, aquí tenemos una melodía con acompañamiento ya.
Empezamos a tener ahí una melodía con acompañamiento, pues para que ya se vayan independizando las manos. Aquí podemos ya, de hecho, meterle el uso del pedal, ya podemos meterle como varias cositas. Esa es la ventaja de cuando ya vamos avanzando y vamos independizando nuestros dedos. Mientras más vayamos avanzando en el libro, ahorita puedes decir, ay, son puras 5 notas. Claro, pero también estas 5 notas tienen su chiste. Yo, en mi experiencia ya como profesor, ya en cuanto a nivel iniciación hasta ya nivel universidad, ya profesional en la música, me he topado pues que muchos de nosotros subestimamos luego la simpleza de la música. Es como, pues está fácil, son puras negras, son puras blancas. Pero no subestimen estos ejercicios iniciales. Es muy importante el hecho de ir independizando cada uno de los movimientos de nuestros dedos, puesto que toda la música, literal toda la música, es simplemente técnica. La música es técnica aplicada. Si ustedes pueden resolver la técnica, ya pueden resolver la música. Porque lo único que van a hacer es que de pronto aparezca una escala mayor. Por ejemplo, si nosotros tenemos ya dentro del siguiente paso de la técnica, de esto de los 5-2, ya es comenzar a pasar a las escalas. ¿No? Y después nos vamos a las escalas menores, los modos, por ejemplo. Pero yo puedo hacer este juego y puedo meter desde técnica de arpegios. Y una escala. Puedo meter una escala aquí. Ya empezamos ahí a ver que apareció una escala, apareció un arpegio, aparecieron notas ligadas. Es simplemente técnica aplicada. Y también está obviamente la técnica de los arpegios, ¿no? Y todo eso, todo es técnica aplicada. Mientras ustedes mejor técnica tengan, van a poder tocar más, se les va a hacer más fácil sacar las cosas. Sí, bueno, siempre y cuando lo estudien de forma correcta. Eso es en cuanto a un vistazo a la técnica rapidísimo, ¿no? Una técnica básica. También después del Beyer y de las escalas empezamos a ver ejercicios, por ejemplo, del libro del Hanon, ¿no? Donde tenemos que empezar ya a movernos en el piano. Sin perder la forma. Y los ejercicios del Hanon teóricamente es a 100, más o menos esta velocidad. Y tiene que entenderse, el piano no puede sonar. No, tiene que entenderse cada nota. Y no puedo perder mi forma, no puedo perder la forma de los dedos, la forma del cuerpo, las manos, posición, distancia, etcétera, 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 etcétera. Y eso nos deja precisamente irnos familiarizando con el instrumento. Otro de los puntos importantes a tocar en cuanto a esto del instrumento, por ejemplo, es la técnica acordal. Dentro de nuestras clases de teoría también tenemos que aprender cómo se arman los acordes, cómo utilizar los acordes, y tenemos también la clase de armonía, cómo se relacionan los acordes entre ellos. El piano es el instrumento de composición por excelencia en la música, puesto que nosotros podemos tener de forma esquemática nuestro sistema de 12 semitonos, donde se arman absolutamente todos las notas, los acordes. Todo nuestro sistema armónico está armado en estos 12 semitonos. Y si se dan cuenta, el piano está armado en secciones, por eso se llaman secciones. Son los 12 semitonos una otra vez y otra vez y otra vez y otra vez. Entonces, nosotros al verlo tenemos una facilidad en el piano al ver la teoría acordal, por ejemplo, que tenemos el acorde de do mayor. Pero si yo muevo solamente un dedo, hago acorde menor. O hago un acorde en inversión si muevo otro dedo. O puedo hacer un acorde de séptima o un acorde menor 7 moviendo 2 teclas, lo cual en la guitarra es un poco más complicado. Si nosotros vemos en la guitarra el acorde de do mayor, que todos hemos visto en su mayoría la posición de do mayor en la posición media de la guitarra, do mayor. Si yo toco do menor en el piano, solamente tengo que mover una nota, pero en la guitarra de este do tendría que pasarse al tercer traste y hacer una cejilla, puesto que las capacidades limitan muchas veces a la guitarra
por su sistema de distancia de cuerdas que tiene y el sistema de afinación. Lo mismo pasa con todos los instrumentos, al igual que el piano, todos los instrumentos tienen limitantes y tenemos que saber cuáles son sus capacidades. Por ejemplo, el piano no puede hacer una nota muy larga, puesto que el sonido se va muriendo. A diferencia, por ejemplo, de un violín. Un violín, mientras estemos frotando el arco, o el cello, el contrabajo, toros de cuerda frotada, mientras estén frotando el arco en la cuerda va a seguir sonando, cosa que en el piano no pasa. En el piano se va muriendo. Pero nosotros como pianistas, tenemos muchísima ventaja en cuanto al esquema de acordes. Y es muy común, de hecho, que estoy seguro que algunos de ustedes que van a entrar al curso, a lo mejor no es que quieran ser pianistas, es que les interesa la parte de composición o la parte de arreglista o la parte de armonía y tienen que entender el piano. Sí o sí, no importa qué instrumento toquen, tienen que entender cómo funciona el piano en cuanto a lo visual. Porque es más fácil pensar en acordes de esta forma. Entonces, en cuanto a la teoría acordal, el piano es muy, vamos a decirlo, es muy bueno, es muy didáctico. ¿Por qué? Porque la forma de armar acordes nos ayuda muchísimo en el piano, en la distancia de terceras. Do, mi, sol. Todos los acordes en su mayoría están armados por terceras. Bueno, no en su mayoría, todos los acordes están armados por terceras. Podemos invertirlos, que eso ya es otra cosa, pero todos los acordes están armados por terceras. En el piano podemos ver lo esquemático. El acorde de do mayor 7, vemos las terceras superpuestas. O podemos hacerlo menor 7. No, podemos hacerlo un acorde sensible también. No, el menor 7 bemol 5. Podemos hacerlo también aumentado. No, el dominante quinta sostenida también se puede. Podemos ver en el piano de una forma muy didáctica cómo funcionan los acordes. Y también hay ejercicios de cómo saber aterrizar los acordes. Por ejemplo, jugar con las disposiciones acordales. Creo que aquí me lo cambia, ¿no? Déjame ver. Ajá, me lo va cambiando. Pero bueno, vamos a poner eso. Y estoy tocando absolutamente todas las notas que conlleva el acorde de do mayor. No podemos hacerlo también con fa, por ejemplo. Y vamos acostumbrándonos a identificar dónde están las notas del acorde de fa. Sol, ¿no? Sol 7, sol mayor. Vamos acostumbrando y vamos viendo cómo ir aterrizando los acordes y vamos viendo también cómo irlos enlazando. Es muy importante ver también los tipos de enlace que podemos hacer, ¿no? Una cadencia auténtica blanda, o una cadencia auténtica más dura, una cadencia plagal blanda. Tenemos que ver también cómo enlazarlos o poner, por ejemplo, intercambios modales, que también lo vemos dentro del curso. Por ejemplo, en vez de que sea puro do mayor, estamos en do, fa, sol, no, y do mayor. Pero ¿qué pasa si yo lo quiero modular y empiezo a utilizar intercambios modales? Como yo estoy pasando de do mayor intercambio modal y me voy a mi bemol mayor, y otro intercambio modal y ya estoy en la mayor, otro y estoy en sol bemol mayor o fa sostenido mayor, como lo pone el programa. Intercambio modal. Y ya tenemos y regresamos a do. Pasamos por 4 tonalidades muy lejanas, pero estamos viendo cómo enlazarlo. Y tenemos que ver en cuanto a las disposiciones, qué enlaces hay. Eso es lo padre del piano. Lo padre del piano es que nos deja entender
esta forma tan fácil de modular. La guitarra de hecho también tiene un sistema muy similar que se llama The Cage System, que te permite más o menos ver de forma de solos, te permite ver más o menos cómo ir cambiando entre cada uno de los modos y los intercambios modales, y soleando y haciendo los acordes durante el diapasón. El piano tiene más o menos esa misma ventaja de estar viendo los acordes y cómo enlazarlos. ¿De acuerdo? Ahora, eso en cuanto a la teoría acordal. La teoría acordal es inmensa. De hecho, en cuanto a la música concierne, armonía es como... Ya, sí puede caer dentro de la calificación de una ciencia, pero armonía es todo un mundo. Porque también hay tipos de armonía. Podemos ver armonía diatónica, armonía cromática y armonía moderna. Pero podemos ver armonía cromática de jazz, armonía cromática del canon europeo. Podemos ver distintos tipos de armonía por cómo se piensa la música. Tienen que también entender en su formación que la música se piensa distinto en muchos lugares. Porque luego hacemos guerras, ¿no? Como de género contra género, y eso es fatal. Pero la música se piensa de distintas formas y hay que respetarlo. Entonces también tenemos que entender cómo se piensa. No es lo mismo la armonía del canon clásico, que es súper tonal, a la armonía, por ejemplo, de un bolero, ¿no? Pegada al jazz. Es la de Bésame Mucho, pero ya está un poquito más pegada hacia el jazz, o podemos ver armonía o totalmente, pues obviamente del jazz, ¿no? Entonces, dependiendo cómo se piensa la música, es la manera en que se aplica la armonía, y también tenemos que ver algunos ejemplos de cómo se aplica esto en nuestro querido instrumento llamado el piano, ¿no? Pero bueno, ahora también hay que entender en esto parte de los repertorios, que también, digo, de los tipos de música, que también tenemos que tocar esos tipos de música. ¿A qué me refiero? No solamente porque te guste el jazz o quieras estudiar jazz, significa que solo vas a tocar jazz y solamente vas a sacar por repertorio de jazz y vas a buscar libros de cómo tocar jazz, y eso es un error súper fatal en todo estudiante de música, sin importar qué tipo de música es el que esté ejerciendo. ¿Por qué lo digo? Porque cuando tú estudias una misma corriente se vuelve muy tedioso. Es mejor que estudies de diferentes tipos de música, y esto te ayuda a nutrirte. No hay absolutamente nada, y eso lo tienen que entender ustedes, alumnos, profesionales, aficionados, iniciados en la música. No hay música más compleja que el canon europeo de música clásica. No hay ni una sola música que sea tan compleja. Es la música más compleja que existe y más avanzada en cuanto al lenguaje. Pero tocar ese tipo de música nos hace hacer cosas que no nos piden los demás tipos de música. Jamás vas a ver un contrapunto estilo bajiano en el jazz. Puedes ver contrapunto, pero no al nivel que Bach lo llevó. O puedes verlo Shostakovich también, ¿no? O puedes ver los intercambios modales que hizo Debussy. De hecho, antes de que el jazz fuera lo que nosotros conocemos, Debussy fue el que le dio forma a la música de concierto, tanto europea como a lo que es el jazz hoy en día. El jazz era súper tonal. Entonces tienen que explorar varios tipos de repertorio. Podemos tocar desde música popular, puros acordes, tenemos puros acordes, ahí estamos aprendiendo cómo aplicarlos, bla bla bla. En el jazz, que aprendemos cómo cambiar, hacer intercambios modales, cómo aplicar la armonía dentro del piano. No basta con solamente tocar los acordes, que sería esto. No, podemos abrirlos. Podemos hacer muchísimas más cosas dentro del jazz y complicarlo. El jazz nos presenta el estilo de acordes que vemos en la música popular desde los Beatles hasta nuestros días, pero en el jazz vemos las variaciones que podemos hacer, igual que en el bolero, que en el bossa nova. Pero si nosotros nos vamos al canon clásico, en el canon clásico te va a pedir utilizar los dedos de una forma en que ningún otro tipo de música te lo va a pedir. Por ejemplo, el ejemplo que estaba tocando de Bach, que son dos contrapuntos puestos, y se va a la mano izquierda del motivo y después a la mano derecha, y otra
cabeza a la mano izquierda. Entonces mi proceso de separación de los dedos es muchísimo mejor, porque ya estoy utilizando cada uno de los dedos. Eso es lo que tiene muchísimo la música de concierto. Entonces mi mayor consejo es, no solo se queden en solo un tipo de música. Si ustedes agarran distintos enfoques, se van a nutrir más, puesto que el clásico, si te pide todo esto de independización de los dedos, que es lo que más nos sirve tocar clásico, en la independización de los dedos nos los va a otorgar. En la música popular voy a huesear muchísimo la posición de los acordes. En el jazz voy a empezar a ver cómo improvisar, voy a empezar a saber cómo jugar con el piano, voy a empezar a ver cómo aplicar la teoría, etcétera, 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 etcétera. Esa es la ventaja que tiene el estudiar varios enfoques. No se casen solo con un enfoque, no caigan en identidad social. De que yo soy jazz, me pongo mi boina y solo soy jazz. No, espérate, no. O sea, tócale de todo. Es increíble. De hecho, hay una anécdota que decía creo que era si no me recuerdo, creo que era Joe Jones, que siempre veía a Coltrane con un manual de armonía tonal. Y de hecho sus ejes de Coltrane Changes los basó en los axiales de Bartók, que es música clásica. Pero es increíble cómo también Coltrane hay unas grabaciones donde está tocando música clásica, puesto que también ustedes ven John Williams en la música del cine. Y John Williams hay un video donde está tocando uno de los conciertos para orquesta de Brahms. Y lo ves así, tú dices, no, es que él no toca clásico, ¿cómo no? O sea, para poder componer el soundtrack de Star Wars, pues tuvo que explorar la música de concierto. Entonces, no se queden solo en un tipo de música. Es algo crucial en la formación. Yo les voy a estar pasando tanto repertorio popular como repertorio clásico, que les va a ir mejorando en cuanto a su formación. También otra cosa que tenemos que ver ya cuando se dominan los acordes y la teoría acordal es, por ejemplo, los cambios rítmicos. ¿Cómo podemos hacer ritmos sincopados? Tenemos que ver también patrones rítmicos de cómo poder ir agilizándolos, pensamiento, y todo eso tiene que ver con la teoría. Es de suma importancia que no subestimen la teoría musical, sobre todo como ya instrumentistas que quieren avanzar, que quieren crecer en este ámbito de la música. No pueden subestimar la teoría musical. La teoría musical nos ayuda a resolver problemas de la música. Nosotros podemos tener ejercicios, por ejemplo, podemos decir México, podemos decir 1, 2, 3 para los tresillos, ¿no? Podemos decir como 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Nosotros dicen México, lo que quieran decir, que tenga tres sílabas. Pero si nosotros podemos entender cómo funcionan los tresillos y podemos ver que los tresillos tienen sus divisiones internas y pueden tener figuras irregulares dentro de la figura irregular, podemos darnos cuenta que hay cosas más avanzadas, que eso fue lo que llevó al free jazz. El free jazz, la música de concierto americana llamada jazz, en el free jazz es esta exploración de algo ya tonal y algo teórico muchísimo más pesado. Y en la música de concierto nos llevó a lo que fue Stravinsky, a lo que fue el serialismo, lo que fue el dodecafonismo, lo que fue Scriabin, lo que fue Stockhausen, lo que fueron todos ellos. Entonces, la teoría musical nos ayuda a resolver problemas teóricos y problemas solféicos. Y sobre todo, y eso es algo, porque yo también doy teoría en la escuela, aquí en Nuevo Jazz, es muy importante que cuando ustedes están tocando puedan pensar en música. Es decir, si yo quiero hacer una melodía en do, yo ya sé que esa melodía de do, si yo puedo pensar en do mayor, yo ya puedo pensarlo desde el punto de vista tonal. Do, do, si, la, sol, fa, mi, re, do, fa, mi, sol, fa, la, sol, fa, mi, si, do. Mira desde un punto de vista tonal solamente. Pero si nosotros lo vemos desde un punto de vista modal, si nosotros lo vemos ya solfeando, ya lo vemos desde otro punto de características, es muchísimo mejor pensar ya la música y olvidarnos de este estilo como de producto de, pues la célula 251, ¿no? Sí, pero ¿por qué funciona la fórmula 251? ¿Qué pasa si yo cambio la fórmula 251? ¿O qué pasa si la vuelvo a cambiar? Yo puedo manipular la música a mi antojo. Puedo utilizar todas esas reglas si yo me salgo de pensar en fórmulas. Si yo me salgo solamente de pensar en, es que esta es la fórmula 251, como si fuera la materia de física en la escuela funcionalista.
Es decir, que te dan tu formulario y pues nada más despejas y ya pones los valores y ya saqué 10. No, de eso no se trata. Se trata de que sepas utilizar la fórmula. Si ustedes agarran un libro de ingeniería, la mayoría no le entiende nada porque te dicen cómo funcionan las fórmulas y de dónde salen. Y pues qué miedo ver un libro de ingeniería por eso, nadie le entiende. Lo mismo pasa si nosotros agarramos un libro de teoría musical, como lo que es el Abromont, como lo que es todos esos libros o estos manuales, el de Mark Levine de jazz. Si nosotros vemos todos esos manuales que son muy pesados porque nos dice dónde salen las cosas, nos sirve mejor, pero hay que aprender a estudiarlos. Toda la bibliografía, todo eso, es muy importante que ustedes no subestimen el poder de la teoría, sobre todo en el instrumento, porque ustedes también pueden entender las disposiciones más fáciles. Si yo sé que hay estados del acorde, que también hay inversiones, que hay disposiciones dentro de un estado, lo cual me ofrece una textura. Si nosotros entendemos todo eso desde el punto de vista teórico, está muchísimo mejor. Y sobre todo desde el punto de vista teórico es que tienen que aprender a escuchar. Les voy a dejar algunos ejemplos de escuchar durante el curso, porque no solamente se trata de poner la pieza y pues en lo que barro, o en lo que hago tarea, o en lo que veo, o en lo que estoy leyendo pongo música. No, eso no es escuchar música, mi querida clase. Eso no es escuchar música, eso es oírla. Tienen que escuchar música y tienen que ponerle atención, porque si ustedes empiezan a abstraer la idea musical, empiezan a abstraer los conceptos y todos esta cosa que está pasando dentro de la música que está abstracto, y lo empiezan a decodificar, su interpretación también recíprocamente llega a subir. ¿Por qué? Porque ustedes ya pueden empezar a apreciar y decir, es que este pasaje yo lo voy a tocar así porque me gusta más de esta forma. Oye, pero ¿por qué? Y en vez de decir solamente como en la música popular de, es que suena bien. No, ¿por qué? Porque en esta sustitución tritonal, yo lo que quiero es hacer brillar entonces el do frigio. Muchísimo mejor. A solo decir que porque así suena bien. No. Hay que saberlo con nosotros como músicos. La diferencia entre los aficionados y los músicos es que los aficionados solamente lo hablan, y los músicos sabemos toda la gama de la cultura. Entonces, el estudiar música no es solamente el piano. El piano es la respuesta, pero estudiar la teoría, estudiar el escucha, analizarlo en el piano. Ok, ¿por qué los Beatles están pasando de aquí a acá, acá, acá? ¿Por qué Johnny Mercer está pasando de aquí a acá, después está yendo acá, ¿no? Y después está yendo acá? ¿Pero por qué mete este acorde después acá? Yo puedo agregar cosas que suene muchísimo mejor, pero todo eso desde el punto de vista de apreciación y de teoría. No pueden subestimarlo, clase, y se lo recomiendo muchísimo, no lo hagan. Entonces, básicamente, en cuanto a todo el recorrido del curso, que vamos a ver desde cómo sentarnos otra vez, conceptos generales del piano, cómo funciona, etcétera, teoría acordal, técnica, escalas, vamos a ver cómo cómo se aplican ejercicios de escalas en el piano, ejercicios acordales, una forma correcta de poder aterrizar la teoría dentro del piano. Todo eso lo vamos a ver dentro del curso, y ese será como un recorrido de todo lo que vamos a saber. Ahora, tampoco quiero que malentiendan las cosas. Este es un nivel de iniciación, ¿de acuerdo? Vamos a ver todo desde lo más básico. Voy a apuntarles los libros más básicos, les voy a pasar unas hojas, traducciones, etcétera, de algo muy interesante. Pero estos recursos les van a ser invaluables en su carrera musical, sobre todo para entendimiento del piano. Y pues con eso creo que si hay alguna pregunta, duda, si quieren que les recomiende igual bibliografía, etcétera, este es su momento. Ok, no hay dudas, no hay preguntas. Ahora, para terminar, consejos de estudio. Entren o no al curso, es importante que yo les dé esto que son los consejos de estudio dentro de la música. Lo importante no es saber el cómo, chavos, sino el de qué forma. Podemos descargar miles de libros de piano, de libros de armonía, de libros de teoría. Todo eso lo podemos descargar, pero no
sabemos de qué forma, de qué manera podemos estudiarlo de la manera más óptima, pues. En cuanto al uso del pedal, ¿cuál sería la técnica correcta? Depende, o sea, ¿cuál de los 3 pedales? ¿El sustain, el sostenuto o la sordina? Acuérdense que el piano tiene 3 pedales. Los 3. Es que en la música popular nunca usas el sostenuto ni la sordina. En cuanto a la música popular, o sea, me refiero a todo lo que es jazz, o sea, todo lo que es la música americana inglesa, no lo utilizas. Pero el sustain es el que más se utiliza. En cuanto a la música de concierto europeo, depende la notación de la partitura y depende sobre todo el estilo que tenga. Por ejemplo, el sustain, el sustain, que es el que pues todos conocemos como es el que alarga el sonido, que es el que más se utiliza entre todos. La técnica más importante en lo que vamos avanzando es no barrerlo, porque hay muchos que empiezan a barrer las teclas que hacen esto y se queda barrido. Tenemos también que saber que hay medio sustain. Es decir, si yo presiono el pedal, bueno, dependiendo de cada uno de los teclados, pero si tienen un buen piano o un buen teclado, como los Arius de Yamaha o como los Clavinova, creo que son los de Casio, me parece. O no, creo que son los Privia, no me acuerdo cómo se llaman. Pero esos tienen medio sustain y eso evita que los sonidos se embarren. Entonces también vamos a ver ejercicios sobre todo de cómo utilizarlos para que no se embarre. Todo eso lo vamos a ver. Pero ¿cuál es el uso correcto? Cuando tú tocas el acorde, en ese momento se levanta. Es un movimiento contrario. Es decir, toco mi pie está tocando, pero cuando cambio el acorde, toco y alzo. Hago esto. ¿Por qué? Porque yo al alzar estoy cancelando las demás notas que podrían chocar. Es más, si yo no lo quito, suena esto. Están todas las disonancias. Entonces, para que no se embarren los sonidos, así se le llama en el piano, para que no se embarren, lo que nosotros hacemos es tocar, bajamos el pie junto con el primer acorde, después tocamos, alzamos, tocamos, alzamos, bajamos, alzamos, bajamos. Es un reflejo ya dentro del piano. Obviamente dependiendo de lo que estamos tocando, porque hay pasajes muchísimo más difíciles que requieren más precisión del pedal. Para que no se embarren las notas. Pero muy difícilmente eso te lo va a pedir la música popular. Eso ya es música de concierto. Y el jazz es música de concierto, pero ya estamos hablando de alto jazz. Ya estamos hablando ya de un jazz super vivo, para que no se embarren las notas dentro del piano, etcétera, etcétera, etcétera. Pero ese sería resumido en cuanto a acordalmente el uso correcto del sustain. ¿Ok? ¿Alguna duda o alguna otra duda o pregunta? ¿Canon se puede usar desde el comienzo? Lo mejor es que primero, yo recomiendo como educador, yo recomiendo primero que te avientes el ejercicio de los 5 dedos. El Canon es desde el principio, pero primero tienes que discernir cuál es el uso de tus 5 dedos, puesto que en el Canon, aparte de que ya vemos las escalas, tiene ejercicios de trinos, tiene ejercicios de arpegios, tiene estos ejercicios que ya empiezan como a moverse. O sea, lo que yo recomiendo primero es que te eches, aunque son unos ejercicios de 5 dedos, para que tu cerebro, tus neuronas disciernen qué dedo es cuál. Ahora, si ya lo tienes, sí, claro, vete al Hanon. Y después del Hanon, de hecho, sigue el Behringer. Porque el Behringer es el Hanon ya de niño grande. Es decir, después de que acabamos estos ejercicios de que nada más es recorrer el piano en blancas, nosotros empezamos a hacer ya unos ejercicios en el Behringer que empiezan a modular, pero para eso ya tienes que saber la teoría armónica más básica y tenerla bien comprendida, porque yo puedo hacer este ejercicio de do a sol, pero va pasando por modulaciones: do mayor, su homónimo do menor, disminuido, re bemol mayor, do sostenido menor, disminuido re mayor, re mayor, re menor, disminuido a mi bemol mayor, mi bemol mayor, mi bemol menor, disminuido a mi mayor, mi menor, disminuido a fa mayor, y así se va, sin importar lo que haga. Eso es cuando ya acabamos el Hanon y cuando ya tienes como ya la teoría armónica ya hueseada. Pero
El Hanon yo recomiendo primero que domines tus 5 dedos, que ya conozcas más o menos, que tu cerebro, ya no dudes en qué dedo es cuál. Porque cuando estén tocando los libros que yo les dé, hay muchas personas que empiezan a equivocarse de dedo. Porque el cerebro todavía no lo tiene discernido, así como, a ver, espérame, es que todavía no sé qué dedo es cuál, y empiezan a separar los dedos apenas. ¿Cómo que se llaman esos últimos ejercicios? El libro se llama Behringer. Pero son los ejercicios modulatorios. Pero eso en cuanto, y eso ya es de niño grande. Eso ya es, ya tocaste todas las escalas, ya tocaste todos los modos, ya tocaste cadencias, ya, eso ya es porque te sabes. Ya no, ese libro es para intermedio, ese libro no es de iniciado. Ya eso es cuando ya sabes tocar. Algo ya así básico. Pero bueno, ¿alguna otra pregunta o duda? Ay. ¿Qué opina del Suzuki Piano? ¿Es bueno iniciar? El Suzuki es bueno para violín. Lo que pasa es que el Suzuki fue un método creado por este Suzuki que es violinista. Pero el problema del Suzuki, el Suzuki yo tomaría 2 piezas a veces, 2 o 3. Pero llevarte todo el método del Suzuki, el problema es que el Suzuki es un método para violín que no fue pensado para piano. Ese es el problema que muchos ven. Nosotros en educación musical, cuando ya vemos la psicología, cuando vemos la didáctica de la música, te das cuenta que el Suzuki queda muchísimo a deber en cuanto, o sea, hay mejores métodos que el Suzuki. Es mejor que te compres deditos mexicanos o deditos Thompson a que te compres el Suzuki. O sea, el Suzuki es buenísimo en piano. Digo, en piano, en violín. Ya me contradije. Es buenísimo en violín. Para eso lo pensó Suzuki. Pero en el piano, yo agarraría 2 que 3 piezas. Pero que tu método eje sea otro. O sea, nada más como para estar como variando tu repertorio. Pero yo no recomiendo el Suzuki completo. O sea, en piano no. No soy fan de. Es como si tuviéramos un método de contabilidad y lo quisieras llevar a administración de empresas, ¿no? O sea, es como si está pensado para entonces ¿para qué administración de empresas? Más o menos como eso, es como violín, pero llevarlo al piano es raro. Entonces yo agarraría unas que otras, nada más para cambiar. O sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Alguna otra pregunta? ¿Cuál es el programa del curso? ¿Cómo que el programa? O sea, ¿quieres todo el temario? Estás preguntado por el temario, ¿no? Supongo. Un resumen de los temas. Por ejemplo, te puedo dar un pequeño resumen. O sea, vemos desde conceptos básicos, ejercicios de independencia, escalas, teoría cordal, armonía, intercambio modal, progresiones armónicas, patrones rítmicos, ritmos sincopados, lectura de partituras de cancioneros y lectura de partituras de música de concierto. O sea, jazz y clásico. Eso es lo que abarca el curso. Sí, son 10 sesiones. Son 10 sesiones. ¿Alguna otra pregunta? Pues creo que entonces ya no, ¿no? Perfecto, Andrés. Pues bienvenido. Pues entonces creo que ya está. Si ya no hay más preguntas, pues entonces creo que ya damos por terminado esta breve introducción al pequeño curso. Me dio mucho gusto estar aquí con ustedes, ¿no? Pero pues espero verlos y seguir ahí enseñándoles. Muy buenas noches, muchísimas gracias, profesor Pablo. En nombre de AV, pues le agradecemos infinitamente esta clase, ¿verdad? Creo que todos aprendimos un poco de todo esto y pues a cada uno de ustedes muchísimas gracias por estar, los esperamos. Si tienen alguna duda sobre el programa o sobre costos o si desean inscribirse, pueden escribirnos al número de WhatsApp y con gusto les estaremos respondiendo. Que tengan muy feliz noche cada uno. Hey, buenas noches, nos vemos clase, cuídense.